Hago esto antes que me olvide. Bien. Como decía, la estructura de esto es, tenemos factores y después atributos como para evaluar cada uno de los factores. Entonces, le aviso que dice, queremos medir funcionalidad. Entonces, podemos medir, para tener una noción del factor funcionalidad, adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento, seguridad, que se relaciona mucho con lo que proponía Macal que vimos recién. Eh, Obviamente que en el estándar, no entramos mucho en detalle en lo que dice el estándar, pero tiene nociones de, bueno, cómo medir cada uno de los atributos, herramientas, etcétera, para poder medir eso. ¿Qué significa cada atributo? Rangos en los cuales se puede medir, etcétera. Como para que sea lo más estándar posible, justamente lo que se quiere es eso. Se mide confiabilidad, que es cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para su uso. Se puede evaluar madurez, tolerancia a fallas y recuperación. Usabilidad, otra vez de nuevo a ver si es fácil de usar, si es entendible, aprendible y operable. Eficiencia, se mide el comportamiento del tiempo y los recursos. Facilidad de recibir mantenimiento. Hay que ver si es analizable, si es cambiable, estable, susceptible de someterse a pruebas. De hecho, incluye, ven, algunos de los otros factores de calidad de Magal en esto. Y portabilidad, se puede ver si es adaptable, instalable, la conformidad y sustituible por otras cosas. Pero bueno, básicamente lo que queremos destacar con esto es que es algo complejo medir la calidad del software. No es algo 100% medible directamente, no es que agarras una regla y podés medir que un producto es de calidad y que cumple con distintos estándares. Eh, Hay que tener en cuenta varios factores dependiendo del autor, dependiendo del estándar al que uno se quiera someter. Va a medir una cosa o la otra. Obviamente que los estándares son mucho más detallados, nos ayudan mucho, nos dan una guía, un marco para poder hacer esto. Em, pero bueno, sea cual sea lo que nosotros elijamos medir, es un proceso que es bastante costoso y que demora bastante tiempo. No es algo que sea eh, tan sencillo de aplicar en una organización bien. Y por eso se habla de construir tampoco software perfecto, sino software suficientemente bueno. ¿A qué vamos con ese punto? Tratar de obviar algunos de estos factores de calidad propuestos para poder construir el software o entregar el software andando, que es lo que hacen casi todas las empresas. Fíjense lo que dice la definición. El software suficientemente bueno contiene las funciones y características de alta calidad que desean los usuarios, pero al mismo tiempo tiene otras más oscuras y especializadas que contienen errores conocidos. O sea, básicamente es lo que ve el usuario, anda. Lo que sabemos que le interesa al usuario está perfecto, evaluado, medido, etc. Después cosas como portabilidad, facilidad de mantenimiento, cosas internas como adaptabilidad, portabilidad, capaz que no está tan bien medido o capaz que hay errores conocidos y no tienen buenas métricas esos factores de calidad, pero no importa, lo entregamos igual porque funciona. Y después con el tiempo se van actualizando esas fallas del sistema, que es jugar con fuego, porque si dentro de esas fallas conocidas en realidad se escondía alguna falla un poco más crítica, como alguna falla de integridad, que no se midió, no se probó, eso lo va a ver el usuario y eso va a tener bastante repercusión. Eh, entonces, la idea de esto es lo que dice el segundo punto. El proveedor de software del vendedor espera que el usuario, al ver que el software funciona dentro de lo esperado bastante bien, espera que se le perdonen ciertas fallas ocasionales, que el sistema se cierre de golpe, que se pierdan datos, no sé, em, cosas que pasan con mi home banking, por ejemplo. A veces entro,
ahora ya no, pero porque se ve que lo arreglaron, pero entraba y de golpe me desaparecía el balance de la tarjeta de crédito. Me deslogueaba, me logueaba de nuevo y ahí aparecía. Ese tipo de errores que quiere decir que algo muy mal está pasando atrás, no tan crítico en este caso, pero algo mal está, eso no debería pasar una prueba de revisión de calidad. Pero como más o menos funciona y me sirve, o sea, yo la tarjeta de uso sirve, puedo ver el resumen en el home banking, puedo hacer transferencias, como más o menos anda, lo que espera el banco es decir, bueno, es un error chiquito, no pasa nada, sigue. En algún momento lo arreglamos. Y eso es algo que se usa muchísimo en la industria eh, por este motivo. Hay mucha exigencia de entregar software con alguna fecha límite, entonces se apura el despliegue, la puesta en producción, obviando ciertas revisiones de calidad, que como dije, la revisión de calidad es un proceso costoso, que toma tiempo. Entonces, algunas partes del software no se prueban, o se prueban menos, o se prueban, fallan, y en lugar de arreglar las fallas, dicen, bueno, se anota como cosa a corregir en el futuro, y no importa, se entrega igual el software, y después se actualizará, cosa que pasa muchísimo. Pasa mucho eh, en cuanto a errores conocidos, y pasa con funcionalidad prometida. Se tiene una expectativa con algún software eh, eh, y se entrega con la funcionalidad mínima, diciendo, bueno, ¿te acordás que te dije que iba a hacer todo esto? Por ahora solamente hace este cachito de cosas, pero en un mes o 2 meses le vamos a ir agregando toda la funcionalidad que falta. Cosas que se hacen mucho en la industria de software. ¿Dónde se ve muchísimo esto? Siempre vuelvo al ejemplo porque es la industria más explotada del mundo, me parece, pero en la industria de los videojuegos siempre se entregan cosas un poco a medias o con errores conocidos y después con el tiempo se van actualizando. ¿Por qué? Porque lo importante es llegar a producir el juego, vender millones de copias y después en algún momento se distribuye una actualización. Hoy en día encima es mucho más fácil porque están todos conectados a internet eh, y se arreglan los errores conocidos. O algo que pasó mucho también es, bueno, eh, entre un juego, un software que tiene pocos modos de juego y con el tiempo le voy agregando más cosas y empiezo a hacer un juego mucho más completo con el tiempo. Son ahorros que se hacen en el momento que, dependiendo de la industria o el ambiente, pueden tener un impacto negativo o no. Cuando uno puede darse el lujo de decir, bueno, voy a producir software suficientemente bueno. Acá yo puse que depende del ambiente de dominio de negocio y el tipo y posicionamiento de la empresa. Vamos primero con la segunda, tipo de posicionamiento de la empresa. Si una empresa es grande y es un gran distribuidor de software y una empresa muy, muy conocida, si entrega software que parece incompleto o tiene fallas o tiene algunos bugs que después arregla con el tiempo y ya está posicionado como un gran productor de software, no es de mucho impacto esta práctica. ¿Por qué? Porque ya está posicionado, no va a perder tanta reputación por haber entregado un producto software. No te digo que pierdan plata o que, no sé, tenga una brecha de seguridad muy relevante. Digo, pequeños errores como que cada tanto se cierra o que resalta mal algo o tiene errores de ortografía, no sé, cosas así sencillas. Esas cosas no van a afectar la reputación de la empresa tanto como si la empresa es una empresa nueva. Imagínense la empresa que es el primer producto, software de su historia, lo entrega y tiene fallas. Y queda muy mal visto en el mercado eso. Entonces no puede darse el lujo una empresa que recién está comenzando de hacer software lo suficientemente bueno. Tiene que generar un producto con la mayor calidad posible. Por más que tarde más en entrar al mercado, porque la repercusión posterior puede ser mucho más negativa que el costo y tiempo que se gasta en hacer la evaluación de calidad. Y eso en cuanto a tipo y posicionamiento de empresa. Y en cuanto a ambiente y dominio de negocios, si uno está haciendo un home banking,
si uno está haciendo cosas en donde se mueve plata o está haciendo un software en tiempo real, no sé, un sistema de frenos del ABS de un auto, o está haciendo un sistema que da soporte a algún componente médico que funciona en tiempo real, uno no puede darse el lujo de hacer software lo suficientemente bueno, porque un fallo ahí es un fallo mucho más importante que un fallo en un videojuego o un fallo en un procesador de texto o en un PowerPoint o lo que sea. Dependiendo del ambiente o del dominio de negocios, uno puede darse el lujo o darse el lujo, tomar la decisión de obviar ciertas pruebas de calidad, ciertas revisiones de calidad, porque el modelo de negocio se lo permite o porque la reputación de la empresa, el posicionamiento se lo permite. Eh, de nuevo, dependiendo de justamente estos factores, puede ser que ahorrarse algunos, eh, algunas revisiones de calidad sea beneficioso y que no tenga mucho impacto, pero también puede generar que se pierda o que se pierdan oportunidades de posicionamiento o que se pierdan negocios o que se pierda reputación, etcétera. Eh, Esto de entregar software a medias y agregar funcionalidad después o agregar errores después puede ser perjudicial a mediano o largo plazo. Eh, por ejemplo, esto se me ocurrió hoy mientras estaba haciendo esto, estaba revisando el material de hoy. Estaba pensando cuando pusieron en el mercado por primera vez el Pokémon Go, creo que fue en 2016. Fue algo que explotó, pero explotó no en Argentina, explotó a nivel mundial. Tipo que era una preocupación que la gente estuviera por la calle sin mirar alrededor, porque iban jugando Pokémon Go, no acá, en todo el mundo. Imagínense para la empresa que desarrolló eso, si hubiera sido un software un poquito más desarrollado, yo recuerdo que era bastante limitado en su momento, o sea, funcionaba hasta ahí. O sea, era la definición, el primer Pokémon Go que sacaron, era la definición de software lo suficientemente bueno. Cazas Pokémones, tiene un par de cosas más, listo. Y funciona hasta ahí, tenía un montón de errores. La primera vez que lo abrieron mundialmente explotaron los servidores. Tenían un montón de cosas. Si eso hubieran esperado un poco más, hacer un relevamiento de mercado, hacer un poquito más de evaluaciones de calidad de software, le hubieran agregado más funcionalidad que hoy tiene, hoy en día parece un juego de verdad porque tiene mucha más funcionalidad de la que tenía cuando recién salió. Eh, si hubieran lanzado el producto que tienen hoy hace 4 años, más, 5 años, no me acuerdo dónde salió. Eh, si hubieran hecho eso en un principio, toda la base de usuarios que tenían tal vez lo hubiera mantenido por mucho más tiempo de lo que hizo. Ahí perdió un montón de posicionamiento en lo que es el mercado de mobile gaming, porque aparte había mucho jugador casual que no era jugador de juegos mobile que se lo bajó porque la tendencia y se puso a jugar por nostalgia, no sé. Se perdieron una oportunidad bastante más grande. Es mucho más difícil ganar nuevos usuarios o recuperar usuarios que mantener los que ya se tienen, los usuarios activos que ya se tienen. Eh, Así que en ese momento, producir software suficientemente bueno tal vez no fue la mejor decisión eh, que podían tomar. Entiendo que, de nuevo, la industria esa particular tiene un montón de presión de sacar juegos en fechas límite, pero pasan estas cosas. Bien, consultas, preguntas con este concepto. Bien, no tenemos jugadores de Pokémon Go. Si no hay algún comentario, me hubieran hecho. Vamos a lo último que vamos a ver hoy, que es el costo de la calidad. ¿Por qué evaluamos hacer software lo suficientemente bueno en lugar de hacer todos los factores de calidad? Sí, profe, pero no me quería sentir friki. Bueno, pero me haces sentir friki a mí solo. Entonces, si nadie salta ahora. Somos 27, no podía ser que nadie haya jugado nunca a Pokémon Go. Más cuando salió estaban todos. Bueno, ahí está.
No es un juego de verdad ahora. Va, bueno, más o menos, pero es mucho más juego de lo que era cuando salió el Pokémon Go, me Sí, parece a mí. además ahora hay cosas gratis que antes no había. Bueno, porque escucharon a los usuarios. Son muchas cosas que se Claro, pedían eso. Eh, También la pandemia ayudó mucho, hicieron un montón de funcionalidad nueva por la pandemia que quedó. claro, tal cual. eh, pero bueno, hay una realidad que seguro que cuando salió tenía muchos más usuarios que hoy. Por más que hoy sea mejor juego, cuando salió tenía muchos más y eso no lo supo mantener por no haber sacado todo el juego completo de entrada. Básicamente por eso. Eh, pero bueno, ¿por qué las empresas hacen eso justamente? Eh, Porque es costoso el proceso de la evaluación de calidad y porque no se tienen en cuenta en general todos los costos de la calidad de software. Porque eh, fíjense que acá cuando hablamos de costo de la calidad no hablamos solamente de los costos en los que se incurre al buscar la calidad de un producto software o a realizar actividades relacionadas con buscar la calidad del producto software, sino que también cuando hablamos de costos de la calidad hablamos de costos que vienen posteriores por justamente no tener esta calidad. O sea, el costo de la calidad incluye todas las actividades relacionadas para producir algo de calidad y todos los costos a los que se afronta o a los que nos afrontamos o a los que enfrentamos cuando entregamos algo que no es de calidad. Eso también genera costos. Genera costos porque lo tenemos que arreglar, genera costos de falta de credibilidad de la empresa, falta de posicionamiento, etc. Cuando pasan estas cosas es porque no se evalúa el costo como un todo. Se evalúa el costo tal vez como solamente la búsqueda de calidad, no estos factores posteriores a la falta de calidad. Eh, esto- Estos costos se pueden dividir en tres categorías que vamos a analizar por separado, que serían costos asociados con la prevención, evaluación y falla. Los costos de calidad asociados con prevención, evaluación y falla, todo de productos software. Cuando hablamos de costos de prevención, en el contexto de costos de calidad, nos referimos a todos los costos de las actividades de administración requeridas para planear y coordinar las actividades de control y aseguramiento de calidad. Por eso se llaman de prevención. Nos aseguramos la calidad del software antes de que esté en producción, antes de entregar el producto final. Eh, Incluye esto, las actividades de control y coordinación y planeamiento de aseguramiento de calidad, las actividades técnicas agregadas para desarrollar modelos completos de los requerimientos y diseños, costos de planear las pruebas y todos los costos de capacitación asociadas a todas las actividades antes mencionadas. Todo lo que refiere a asegurar la calidad durante la construcción del producto software. Esos son los costos de prevención. Eso generalmente se tienen en cuenta y generalmente se tienen en cuenta principalmente estos costos. Por eso en el costo-beneficio uno dice, bueno, ¿para qué gastar tanto acá si el beneficio va a ser más o menos el mismo? Pero pasa que no se tienen en cuenta los costos que vamos a ver ahora más adelante. Los costos de evaluación son una vez terminado el producto, o cuando se está por terminar el producto, pero esto de ninguna manera está entregado, incluyen las actividades de investigación de la condición del producto la primera vez que pasa por cada proceso. ¿Se acuerdan que cuando vimos el proceso de desarrollo de software vimos que tenían varias etapas? Entonces, en cada pasaje de una etapa a la otra, o en cada vez que se hace un entregable, si es un sprint, si es una metodología Scrum, cada vez que se cierra un sprint, digamos, cada vez que hay una iteración en un proceso evolutivo, se hace un checkpoint, se hace una evaluación de la calidad del producto. La evaluación se hace en base a todos los factores que se establecieron en la etapa anterior, en la etapa de prevención. Y ahí se involucran costos justamente para efectuar las revisiones técnicas de los productos,
para recabar datos, unidades de medida para la evaluación y el costo concreto de probar el software y hacer la depuración. Que también esto está incluido generalmente cuando se hacen evaluaciones de costo de calidad del software, de lo que me puede llegar a salir a hacer toda la calidad estricta del software, porque es planificar la medición o la evaluación de calidad en todos sus aspectos y evaluarla varias veces. Una vez, probar, una vez que está construido, que pase todas las pruebas de calidad. Reiteradas veces, ¿no? O sea, una vez por etapa o una vez por módulo o dependiendo de la metodología que se aplique. Pero fíjense que son un montón de costos que intervienen. Y después tenemos costos de fallas, que son costos que estos generalmente no se tienen en cuenta para hacer la evaluación, digamos, para decir, bueno, me conviene o no hacer las pruebas de calidad o lanzo el software así como está, con lo mínimo. Generalmente estas cosas no se tienen en cuenta. Los costos de falla son los que no existirían si yo termino el software y no hay errores. No hay errores ni antes de enviar el producto a los consumidores ni después. Un mundo ideal en el cual se desarrolla software y no tiene errores, pero de ningún tipo. No solamente errores técnicos, sino errores de interpretación de requerimientos, nada, no tiene errores. Entonces, esto no es real, existen y se pueden dividir en costos internos y externos. Son costos internos cuando se detectan errores en el producto antes de entregárselo al cliente. Sería como justo antes, se termina todo el proceso, lo estoy por entregar y digo, bueno, voy a hacer una revisión completa de calidad antes de entregárselo al consumidor y se detectan una serie de fallas. Eso tiene un costo, que es menor al costo si se encuentran eh, errores después de haberse entregado al consumidor, al usuario, al cliente. Los costos externos de fallas se asocian con defectos encontrados después que el producto se envió a los consumidores. Los costos externos son bastante más elevados y no solo se traducen en plata, sino que se traducen en todo esto que estuvimos hablando: falta de credibilidad, dificultad para posicionarse como marca, no sé, dificultad para conseguir contratos para ser proveedor de software de una empresa. Tiene muchos costos extra, aparte de lo que es el costo monetario. Los costos internos de falla son 100% de efectivo, perdón. El costo de tiempo que se gasta en arreglar la falla, pero como no lo vio nadie externamente, no tiene estos costos extra de los costos externos de falla. Acá hay un gráfico que son los costos relacionados con la detección y corrección de errores en las distintas etapas de un proceso de desarrollo de software. Y qué tan difícil es de arreglar estos fallos dependiendo de la etapa de software en la que estemos. Cuando estamos en la etapa de prevención a la etapa de detección, los costos se incrementan un montón, porque estamos por acá. Y cuando hablamos de falla interna, que sería esta, fíjense que está por... es un estimado de un promedio de varios proyectos software. Pero fíjense que casi se duplica el costo cuando pasamos de fallas internas a fallas externas. Cuando hablamos de mantenimiento de software, ya es algo que ya tiene el cliente en su poder. Es un producto que ya tiene el cliente. Fíjense que encontrar un fallo acá antes de entregárselo sale la mitad del arreglo a detectar fallas posteriormente. O sea que conviene invertir más tiempo, invertir un poco más en hacer todo el proceso de aseguramiento de calidad antes de entregar un producto que después de haber entregado, hacer el mantenimiento. Esa sería la conclusión a la que se llega en este capítulo. La realidad es que hay que hacer una especie de evaluación costo-beneficio. Por más que sea el doble de costoso, tal vez para la empresa, tal vez para la industria en la que se encuentre,
por el momento del mercado, por X motivo, aunque cueste el doble arreglar un fallo, el beneficio que yo obtengo de lanzar un producto al mercado incompleto con sus fallas tal vez sea mucho mayor al costo total de esto mismo. Pero es una cuestión de evaluar. Y cuando se evalúa, se tienen que tener en cuenta, perdón, todos los costos estos de calidad. Todo lo que acabamos de mencionar. Lo que, lo que generalmente no pasa con las empresas es que tienen en cuenta los costos de calidad a medias, básicamente. O sea, no tienen en cuenta estos dos últimos costos como para hacer la evaluación de costo-beneficio. Pero bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta 100%. Bien, con esto estamos con el tema de eh, calidad en sistemas de información, calidad de software, calidad de procesos de sistemas de información. ¿Alguna consulta, pregunta con respecto a estos temas? ¿Algo de lo que vimos hoy? No, profe. Bien. Si no tienen preguntas, quedan liberados. Les tengo que subir esto y las grabaciones del viernes pasado. Así que ahora cuando se termine de grabar se lo subo. Pero bueno, si no tienen preguntas, eh, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Buen fin de. Buen fin de. Gracias, profe. Buen fin de. Fin de gracia, profe.